Hola, hola, bienvenidos a un capítulo de Dos Gays, un Multiverso, un podcast que hemos creado para toda la comunidad LGBT que le gustan las cosas ñoñas. Ustedes pensarán a qué cosas ñoñas nos referimos: cómics, películas, series, animes, videojuegos, entre otras cosas. El que les habla acá, Sebastián Molina, @SebasBlack con Z, en compañía de Camilo Urresti, @j.chapu con F. Así es, bienvenidos a todos nuestros oyentes a este nuevo podcast dedicado, como lo decía mi compañero, a las cosas ñoñas, pero también como combinados con la comunidad LGBT. Pero ustedes se preguntarán de dónde nace esta idea, de dónde nace este podcast. No sé si nos quieras contar un poco más sobre cómo nació esta idea, Sebas. Bueno, nosotros nos conocimos hace poco y descubrimos que tenemos muchas cosas en común entre los dos. Nos encantan todo este tipo de cosas ñoñas y nos emocionan todo este tipo de cosas ñoñas. Sin embargo, nos dimos cuenta que dentro de la comunidad muy poca gente le llama la atención esto. Y si bien no les gusta o temen contarlo o como prefieran pensarlo, no se habla del tema y uno se tiende a sentir limitado al respecto de nuestros gustos ñoños. Entonces queríamos crear este espacio para toda la comunidad en el que podamos discutir de estas cosas y sentirnos un poquito menos rezagados de cómo nos sentíamos antes. Bueno, una de las ventajas que tenemos es que somos unas personas totalmente diferentes o que manejamos diferentes temas. Digamos, yo me enfoco un poco más sobre videojuegos, animes, y tú eres como más el tema Sí, cómics. soy un poco más ñoño con los cómics y con los superhéroes y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a contarle un poco de nosotros a nuestros oyentes. Como les decía, mi nombre es Sebastián Molina, tengo 26 años, soy médico. Soy súper, hiper, mega fan del mundo de Marvel y de DC Comics. Y acá con mi compañero. Me presento a todos nuestros oyentes, yo soy Juan Camilo, tengo 25 años, soy psicólogo, somos de Bogotá, para Sí. quien les interese. Me interesa pues el tema de los videojuegos, es lo más enfocado en lo que yo sé, aunque pues obviamente también el anime, el manga, cómics, o sea, todo el mundo, como dice mi compañero, todas las cosas ñoñas, entre los dos lo vamos a hablar en este podcast a través de los diferentes capítulos que vamos a presentarles de aquí en adelante. Exacto. Y bueno, hoy queremos hacer un pequeño abrebocas para que sepan de lo que vamos a hablar en este podcast a futuro. Entonces vamos a hacer como un pequeño ranking de esos personajes, ese top 5 de personajes que nos despertaron algo en nuestra infancia de dudar de nuestra sexualidad. Esos personajes que nos hicieron pensar: wow, estoy en un closet, de pronto sí podría salir del closet. Sí, digamos, es como dices, Seba, este ranking es sobre personajes de cómics, anime, videojuegos, bueno, de todo el multiverso que nos está generando. Esa duda, esa idea de que nos gusta un género particular, ya sea hombre, ya sea mujer, o sea, lo que nos impulsa a salir, como tú dices, del closet. Que pusieron dudas en todos nuestros aspectos. Entonces comenzamos. Vamos a comenzar este ranking de abajo para arriba, desde el número 5 hasta el número 1. Entonces, bueno, en nuestro número 5, por mi parte, encontramos un personaje de un videojuego muy clásico. Creo que varios lo jugaron desde pequeños cuando estaba en Play 1. Y se llama Eddie Gordo. Este es un personaje de un juego muy conocido que se llama Tekken. Yo lo comencé a jugar esta franquicia cuando era Tekken 3. Los anteriores lastimosamente no los pude conocer, pero desde entonces me ha encantado este personaje. No sé si lo conozcas, es el mismo personaje que ha estado en todos los juegos, el que baila Eddie capoeira. Gordo no es el que es como brasileño, Sí. que es morenito. Ese mismo, el mismo que pelea haciendo capoeira, que se me hace lo más sexy del mundo por esta razón. Que te lo menee. Pero sí, me parece que es de los personajes uno más fuertes del juego
Y dos, que lo pueda hacer todo bailando mientras que compite y gana, pues me parece mucho, mucho mejor. Creo que varios tienen el mismo concepto que yo en que es uno de los mejores personajes de la saga Un clásico de la saga. y es un clásico completamente. Y bueno, ¿cuál es el tuyo? Bueno, aquí tengo dos personajes súper característicos, uno muy reciente, que pues me gustaría colocarlo en este top, y uno que es un súper clásico para todos y creo que a más de uno nos llamó la atención desde que lo vimos por primera vez, desde sus series animadas hasta sus últimas películas. Y hablo de el personaje de Spider-Man. Bueno, y te preguntarás por qué Spider-Man. Creo que Spider-Man, Pues depende de cuál Spider-Man estamos hablando. pues si nos, Tom bas- Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire. si nos basamos en las películas, me voy por Toby. Creo que fue el primero, o sea, es el primer Spider-Man cinematográfico, o sea, personaje ya en vivo que Sí. uno dice, uff. O sea, cuando yo lo vi tenía como 11, 12 años y uno como que ver ese heroísmo que representa Spider-Man es lo que lo llama a uno la atención. Tom Holland no está mal, un chicuelo simpático, musculoso. Yo prefiero a Andrew Garfield, la verdad. Yo a Andrew no lo metería a calar. No, ay, pues no todos tenemos los mismos gustos, ¿no? Pero bueno, Spider-Man sí es cierto, es uno de los héroes más grandes de todo el universo de los cómics. Tiene sus propias franquicias y es de los primeros también, ¿no? Sí, es como tú dices, Sebas. Digamos que es un personaje que a través de los tiempos ha tenido diferentes franquicias como animes, mangas, cómics, películas inclusive. Es un personaje que pues es muy reconocido en la franquicia desde hace mucho tiempo y pues ¿quién no le gustaría ser salvado por Spider-Man, tener ese mítico beso con Mary Jane, el boca abajo, o sea, no, enamoradísimo de este personaje. Bueno, y como te comentaba, pues tengo otro personaje en este top 5 de los personajes que me ayudaron a salir del closet. Aunque es un personaje más reciente, el siguiente personaje es Arya Stark de Juego de Tronos. Bueno, una mujer, ¿por qué incluiste a Arya en este top 5 de los personajes que nos emocionaron y nos despertaron algo? Pues a pesar de que es de la última década, creo que Juego de Tronos fue parte de nosotros durante estos últimos 8 o 9 años que salió pues, su primera temporada. Que la última... Bueno, muchos tenemos Fracaso. muchas, No vamos a opinar de la muchas última de este opiniones podcast. sobre esta última temporada, pero digamos que Arya es uno de los personajes que ha estado desde el primer capítulo hasta el último que la vimos en la última temporada de Juego de Tronos. Y verla cómo evoluciona a través de las diferentes temporadas, verla desde que era pues una actriz muy pequeña hasta convertirse pues ya en toda una guerrera, valiente, Asesina, asesina. sin corazón, me parece que es muy cierto lo que dices. Arya es un personaje muy interesante, muy con un gran desarrollo de personajes que me parece muy interesante para la saga de Juego de Tronos y sí, te lo valgo. Si fuera un hombre, yo también lo haría. Vamos a avanzar al top 4. Bueno, en top 4 mi top 4 en esta ocasión ya nos vamos para la parte un poco más mágica, misteriosa, más escuelas mágicas. En este caso yo coloco en mi top 4 a el personaje de Harry Potter. Harry Potter, bueno, es un personaje muy grande. También lo vimos desarrollarnos desde que nosotros éramos muy pequeños hasta ya muy grande el personaje y tiene un gran desarrollo como tal en toda la saga. Pues aparte del personaje también influyó mucho el actor que lo representa. Digamos, Daniel a través de los años también fue cogiendo su madurez. Lo vimos en su primera película, creo que a los 11 años y ya al final ya tenía sus 18, 19 años. Y creo que también nacimos, o sea, crecimos con el personaje, crecimos con el actor porque yo la vi muy pequeño en los cines cuando salió la primera película
Fui a verla y pues obviamente no me, o sea, en su momento no me llamó el actor, pero ya a través de las diferentes películas uno dice como que, Ya uy, cuando uno crece como con ellos al tiempo, uno se da cuenta, oiga, no está tan feo. no está tan feo ese mago poco talentoso que muchos no le tenían fe. Sí, creo que Daniel Radcliffe tiene la ventaja de que muy joven, antes de que se acabaran las películas, sacó la obra de teatro Ecus, y creo que todos vimos esas fotos y todos nos emocionamos también con Daniel Radcliffe en ese momento, ¿no? Creo que la ventaja es verlo desnudo. Sí, Hay que verlo tal desnudo. cual. Y bueno, por mi parte yo me voy para otro mundo completamente diferente, pero también es un mago. Nos vamos para el mundo del anime y más específicamente mi personaje del top 4 se llama Miroku. El mundo es de cambiar para ir a un futuro. Este mago de Inuyasha me parece desde la primera vez que vi esta serie muy interesante. Es un personaje muy, pues no sé, es guapo como tal con su diseño, es coqueto, es seductor, etcétera, etcétera. Entonces por eso lo pongo acá en este ranking. Me parece que es de los primeros personajes que me parecieron muy interesantes en el anime. Y pues es un anime que vi de muy pequeña edad, lo vi todavía en el colegio y por eso lo incluyo acá. Me parece que es un gran personaje. Pero ¿por qué superar al protagonista? O sea, ¿por qué no Inuyasha, que es como Inuyasha el es, héroe de esta historia? Inuyasha, si bien es el héroe de la historia, no, nunca me llamó la atención tanto como Miroku, esa capacidad seductora que tenía como personaje, la capacidad mágica que tiene y todo, pues me llama mucho más la atención a lo que me llamaba Inuyasha como tal, como personaje. Bueno, vamos a avanzar al top 3. En este top 3 yo sigo todavía en el anime. ¿Qué personaje me llama a mí para el top 3? Es un personaje muy fuerte, muy inteligente, muy estratega en todo sentido de la palabra y se llama Shikamaru Nara. Si bien lo reconocen de Naruto, creo que es de los personajes que ha crecido demasiado en toda la serie, tanto desde la primera temporada como Shippuden. Es un gran personaje, es inteligente, es consciente de las cosas, estratega y me parece que está un poco sobrevalorado y perdón, infravalorado dentro de la serie, ¿no? Creo que Shikamaru Nara es un personaje, o sea, con un gran potencial. Digamos que en la obra, pues obviamente el protagonista era Naruto y Sasuke, su rivalidad, pero digamos, Shikamaru tenía uno de los mejores jutsus que yo había visto. O sea, uno ve la posesión de sombra y uno dice, pues quiero poseer a alguien con este jutsu. Bueno, sí, el jutsu de posesión de sombras es un jutsu muy interesante, el control corporal de alguien más suena demasiado bueno, pero sí, es de mis personajes favoritos de la saga de Naruto y creo que lo incluyo acá en este ranking porque sí tuvo algo que ver en esto de el despertar de cada uno, sí me puso a dudar como wow, este personaje me gusta y descubrí que simplemente puede hacer algo más sapiosexual que el resto. Bueno, continuamos con mi top 3, el 3 de los mejores. En esa posición yo ya me voy un poco diferente, ya voy al mundo de los videojuegos, al mundo de las aventuras, al Lara Croft masculino de los videojuegos. Y en este caso me voy con Nathan Drake, que es el protagonista de la serie de los juegos de Uncharted. Creo que mis personajes han sido más que todo evolutivos, porque también lo vimos muy joven en el primer juego y ya con el tiempo lo vimos ya casándose, ya teniendo una familia. Creo que verlo con su camisa pegada, saltando montañas, recibiendo balas, o sea, salvando a su damisela. O sea, creo que eso es lo que más me llaman la atención de este personaje. Y además porque, pues, obviamente pasé todos los videojuegos pensando que me rescatara Nathan Drake de las manos del villano de cada entrega de este videojuego. Bueno, esa es la ventaja de este tipo de juegos, ¿no? Es muy, como dijiste inicialmente, es muy la Lara Croft de la versión masculina de PlayStation, porque pues solo es un juego exclusivo de es de PlayStation, ¿no? PlayStation. Y eso es la ventaja de este tipo de juegos, ¿no? Esa capacidad que tiene un solo personaje de salvar a
toda la historia sin ningún superpoder ni nada y verlo, es cierto, verlo con su camisa apretada y todas las animaciones que lo hacen ver muy llamativo, ¿no? Bueno, vamos a avanzar al top 2. Bueno, en top 2 volvemos al mundo del anime. Un personaje que de pronto tal vez tú digas, ¿por qué no el personaje principal? O sea, es una entrega muy conocida en todo el mundo. Creo que es un juego de cartas que todo el mundo conoce y ha jugado en el mundo geek. Que algunos ya es una profesión, para algunos ya es una profesión como tal, para otros es un simple hobby, pero es muy bonito. Y el anime del que estoy hablando es Yu-Gi-Oh! ¿Y qué personaje quieres hablar? Bueno, el personaje que me llamó la atención en su momento cuando lo vi fue Seto Kaiba. Ok, bueno, Seto es un personaje muy interesante de la saga. Es creo que de los primeros personajes que mostraron en el anime, que es ese típico Chico malo. forajido chico malo, oculto, que llama la atención, ¿no? Digamos que la historia se centra mucho en Yugimoto, pero pues obviamente no se ve el trasfondo que tiene Seto Kaiba, el sufrimiento que tiene, porque la verdad, o sea, fue huérfano con su hermano, a su hermano lo secuestran una y mil veces, él siempre está detrás de él, o sea, Es la damisela en peligro de Seto Kaiba. pero digamos, es un personaje como tú dices, muy forajido, muy solitario, que uno dice, uff, qué rico estar con ese solitario. Sí, es muy cierto y la animación que le hacen al personaje es muy buena. Uno pues lo escuchó siempre de latino, creo, porque nunca escuché la voz de los personajes de Yu-Gi-Oh! En versión original, sino siempre con su traducción latina. Me parece que también escogieron una voz que atrae, que llama la atención, ¿no? Y cómo no olvidar la típica convocación del dragón blanco de ojos azules y ese gran poder que representaba el convocarlo, ¿no? Creo que a todos nos llamó la atención en algún momento ese tipo de cosas. Por mi parte, en mi top 2 yo sí me salgo un poco del anime y de los videojuegos y nos vamos al otro multiverso que tenemos preparados para ustedes también, y es el multiverso de los cómics. En este caso entra un personaje muy conocido, más que todo de los X-Men, y se llama Gambito. Bueno, Gambito es un personaje que, si bien no es principal en los X-Men, en varias partes sí ya lo hemos visto desde las primeras series de dibujos animados de superhéroes, creo. Me parece que él se merece el top 2. ¿Por qué? Porque es un personaje, como ya lo he mencionado, creo que ya todos se han dado cuenta, ese personaje, ese chico malo, coqueto, forajido, que si bien aparece y desaparece, siempre es un personaje bueno. Y las versiones que le hemos visto siempre me ha parecido genial, tanto en X-Men Evolución como en la X-Men original, como en la película de Wolverine. Me pareció inclusive que lo pusieron, si bien no tan grande como debería serlo, lo representaron muy bien y eso es lo que me llama la atención, ¿no? Es una lástima que no hayan, o sea, creado la película, porque al final de cuentas siempre se anunció una película de Gambito, siempre, o sea, siempre se postergó, que al final de cuentas la cancelaron. Sí. Y es una lástima porque la verdad, un personaje que con ese poder que tiene Gambito de manejar las cartas, o sea, creo que tiene un potencial muy Sí. bueno como para una película. Y si escogen un buen actor, o sea, creo que más de uno se va a seguir enamorando en esa nueva generación de personajes nuevos que están saliendo en ese Sí. multiverso. Si bien están creando personajes nuevos y le están dando el protagonismo a otros héroes que no habíamos conocido antes, siempre diré que necesitamos a Gambito. Creo que sí lo necesitamos en la saga de X-Men. Esa capacidad de impregnar energía y jugar con ella en las cartas me pareció súper interesante. Y simplemente, como ya les había dicho, la parte coqueta y llamativa y que hable francés y que me traiga con su francés me parece mucho mejor. Bueno, ya casi estamos acabando. Ya llegamos al top Uno. del top, al rey de los reyes de nuestro top, a ese personaje que más nos atrajo desde siempre y que nos hizo dudar de nuestra sexualidad inicialmente y por el cual estamos acá. Entonces llegamos al top 1. Bueno, voy a comenzar yo con mi top 1. Seguimos todavía en la parte de los cómics. Es un personaje
que me inspiró mucho desde pequeño. Es un superhéroe que es incorruptible de toda la saga de DC Comics, ¿no? Es un personaje principal, está en la Liga de la Justicia y su nombre es Barry Allen, alias Flash. Bueno, yo te pregunto o sea, ¿por qué Flash? O sea, tenemos en la Liga de la Justicia otros personajes súper más fuertes, súper más rápidos, más, no tan inteligentes porque Flash creo que es un personaje muy inteligente en la liga. O sea, tenemos a Superman, tenemos a Batman. O sea, ¿por qué escoges a Flash entre una variedad de hombres masculinos enmayados? Es muy cierto, mucha gente me dirá, ¿por qué Flash? ¿Por qué no Henry Cavill como Superman? Como, ¿por qué no Christian Bale como Batman? ¿Por qué no Jason Momoa como Aquaman? Si bien no estoy hablando de Ezra Miller como en su última actuación lo hizo como Flash, lo hablo como el personaje como tal, ese personaje inteligente, cómico como yo, me identifico mucho con él, porque se la pasa siempre haciendo chistes y molestando a la gente y incomodando al público, pero siempre toma las cosas muy en serio y así soy yo y me parece que es un personaje, como lo dije inicialmente, de los pocos héroes de DC Comics que no se dejan corromper por el mal en algún momento. Si bien todos cometemos errores y ocurrió todo lo de Flashpoint, me parece que no lo hizo nunca de malo, sino de tratar de arreglar lo mejor posible las cosas. Además es mono. El personaje como tal de Barry Allen en la serie no lo es, pero sí el personaje de los cómics y me parece que tengo una debilidad por ese tipo de cosas. Bueno, y mi top de tops, el mejor de todos, el que me hizo dudar de mi sexualidad. Te aclaro que pues este personaje está durante los últimos 10 años de la generación, creo que alcanza a estar en ese top, pero creo que es un personaje que la gran mayoría conocemos en el mundo del anime, más que todo en el romance del anime, porque es una historia muy bonita, o considero que es una historia muy bonita la que tiene con su actual pareja. Y el personaje que estoy hablando es el protagonista de Sao, Kirito. Kirito es el personaje más badass que tú puedes encontrar en el anime. Obviamente es un Deus Ex Machina, que es un recurso que obviamente al final de toda pelea él siempre va a ser el protagonista, siempre va a sacar un poder, el poder de la amistad, pero digamos, verlo como tú decías con Seto Kaiba, es un forajido que está solo, que quiere ser un espadachín solitario, pero que las circunstancias lo ameritan a que siempre proteja a su considerado, amada. a su amada, A a su familia, a sus amigos, o sea, siempre, a pesar de que nunca quiso estar en un gremio para pues ir avanzando en las diferentes mazmorras de los niveles de Aincrad, que se llama la primera temporada, siempre estuvo ahí para apoyar a Asuna y al equipo para ir avanzando. Y pues obviamente el amor que presenta con Asuna, cómo se casan, cómo se enamoran, cómo tienen a su hija, o sea, creo que ver un solitario enamorado es lo más sexy que me parece a mí. Bueno, eso sí es muy cierto, es un gran personaje de la serie. Pues como lo expusiste, es un Deus ex machina, ¿no? Llega siempre para salvar el día. Recuerdo mucho, yo no me la he visto completa, pero recuerdo mucho en las primeras temporadas cuando al fin encuentran en la primera mazmorra para subir de nivel y le toca hacer equipo con Asuna. Esa batalla que tienen es genial. Literalmente es el que salva el día y es entonces el que dejó enamorado a Asuna, ¿no? Y sí, me parece que es muy cierto ese tipo de personaje forajido, escondido, que solitario e incomprendido, que al final termina enamorándose, es muy llamativo. Es un gran personaje, les recomiendo a todos la serie, ya que algunos no la han visto y pues es relativamente nueva, ¿no? Relativamente no, en los últimos, como te dije, 10 años ha salido este anime. Creo que este 2020 es donde salió la última temporada, que la verdad es totalmente diferente a las últimas tres que hemos visto. O sea, hay más sangre, hay más violencia. Kirito, pues sí recomiendo quitarlo del protagonismo porque él no va a estar en gran parte de esta temporada, pero al final, créanme Vuelve a que... ser su Deus ex machina. Exacto. Bueno,
Hemos terminado nuestro top 5 de estos héroes y estos personajes que nos inspiraron algo en algún momento de nuestra infancia, adolescencia. Es curioso porque retomamos muchos multiversos, o sea, Y vimos los videojuegos, vimos los animes, vimos cómics, que en este caso creo que es donde tienes tus personajes. es muy cierto y eso es lo que vamos a hablar en este podcast para que vayan teniendo un abrebocas de todo lo que vamos a tocar en algún momento. Espero les haya gustado y espero verlos en otro capítulo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @multiversogay en todas las redes sociales y pues en nuestras cuentas personales @sebasblack con Z y @j.chapu con S. ¿Listo? Déjenos sus comentarios, qué les gustaría escuchar en este podcast, qué les gustaría saber de nosotros y cómo les gustaría vernos más adelante. Y les deseo un gran día en el multiverso. Muchas gracias por habernos escuchado. Como dice mi compañero, esperamos volvernos a ver diferentes capítulos, diferentes temas que vamos ya preparando para que se entusiasmen a futuro. Ya muy pronto nos veremos y muchas gracias por habernos escuchado. Hasta luego. Chao.